Bueno, ahora sí. Eh, para arrancar, vamos a arrancar, nada mejor que arrancar con un pequeño repaso. Así que lo que vamos a ver ahora es el ejercicio de empleados. No sé si lo acuerdan, si lo han visto, si lo hicieron, pero bueno, estaba en el práctico 2, ejercicio 2, que se calculó que lo habían hecho. Y si recuerdan más o menos cómo venía planteado, decía que una empresa tiene un grupo de empleados de los cuales guarda el nombre, DNI, sueldo. Algunos empleados cobran un sueldo fijo, otros empleados cobran un sueldo fijo más un monto por hora extra y otros que cobran un sueldo fijo más una comisión por venta. ¿Qué se ve que es común y está subrayado en las filminas que todos tienen? Acá no le veo la cara, así que pueden participar, pueden decir, ¿sí? Apenas los veo los iconos y no ¿Un llego sueldo ustedes. fijo? Un sueldo Sí. fijo. Fíjense que todos cobraron un sueldo fijo. ¿Sí? Era el ejercicio 2, si nos ponemos un poquito en el contexto, del práctico 2, habíamos visto herencia recién hasta ahí. ¿Sí? No habíamos visto clase abstracta. Después fuimos agregando distintas variantes. Entonces, eh, todos tenían algo en común. Todos cobraron un sueldo fijo. Entonces, esa solución que nos llevó a abstraer los atributos que teníamos en común, es decir, abstraíamos el nombre, el DNI, el sueldo, porque pasó a ser un atributo en común de todos, eh, y teníamos el get sueldo implementado acá arriba que devolvía este valor de sueldo. Y habíamos puesto dos subclases, empleados por hora, que tenía la cantidad de horas y el valor de la hora, y el empleado por comisión, que tenía las ventas y la comisión. Cada uno de ellos redefinía el get sueldo. No sé si lo llegaron a hacer a ese, más o menos si se acuerdan. Y este quedaba algo así, debería quedar un empleado por hora, quedaba super get sueldo, que iba a ser devolver el sueldo, más la cantidad de horas por el valor de la hora. Y en el caso de empleado por comisión decía super get sueldo de vuelta, las ventas por la comisión. ¿Sí? Y es como que teníamos redondeando o terminando. Se abstrae el comportamiento en común y cada uno de los discos redefinía el get sueldo agregándole algo. ¿Sí? Y fíjense que acá lo importante en este ejercicio, que era del práctico 2, vuelvo a repetir, todos cobraban un sueldo fijo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? El que trabajamos en clase, me faltó una animación ahí. La empresa desea poder organizar el manejo de sueldo de sus empleados. De cada empleado guarda el nombre, número legajo y empleados que cobran sueldo fijo, otros que cobran un sueldo en que las ventas por un porcentaje y otros que es las ventas por un porcentaje y otros cobran por horas trabajadas. Si miramos ese ejercicio, no hay comportamiento común. Y acuérdense que este ya lo vimos en la clase para ver lo que era clase abstracta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasó acá? Acá pusimos empleado, fíjense que la diferencia con la que venía mostrando anterior, no tengo el sueldo abstraído acá arriba porque no era comportamiento común y me quedó que el get sueldo era abstracto y como era abstracto, la clase pasa a ser abstracta y cada una de las subclases pasa a tener lo propio. Empleado por horas, empleado por comisión y empleado fijo. Entonces, esta pequeña variación que no tenía en comportamiento común me llevó a que no puedo subir un comportamiento común, con lo cual me quedó abstracta la clase y el empleado fijo, por sueldo fijo, por decirlo de una forma, es el que quedó de esta forma acá abajo. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaron los métodos ahora? Fíjense, get sueldo, la cantidad de horas por el valor de la hora, en el caso de empleado por comisión, si vamos a ver si puedo agregar acá una animación, estamos en vivo, ahí está. Ahí volvemos. Entonces, nos quedaba el empleado por horas, el get sueldo, y el empleado común, el empleado fijo, nos quedaba simplemente devolver el sueldo. ¿Cuál es? No hay comportamiento en común. Cada clase implementaba el método abstracto. Hasta acá están más o menos con esta parte. ¿Sí? Fíjense que pequeñas diferencias nos cambia el ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? No hay comportamiento común. Entonces la solución es distinta en cada uno de los casos. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, ¿Sigo? ninguna duda. Listo. Cualquier cosa metan dedito, o hagan las acciones que esas sí las veo. Rapidito, cualquier cosa vamos a usar de lo que se puede de la parte virtual. Entonces, una vez que tenemos armado esto, obviamente, ¿qué va a pasar? Aparece una versión 3.0 en la que se pide cambiar la forma de pagar el sueldo. Es decir, que la forma en que voy a pagarlo la pueda cambiar. Es decir, que un empleado cobra un sueldo fijo
y cambia horas extras. O de horas extras cambia sueldo fijo. Lo que se conoce como un cambio en tiempo de ejecución. ¿Se entiende cuál es la idea? Yo acá me traje, si me quedó abierto por algún lado, acá, me traje un montón de cosas, me dejé hecha, si no, no hacíamos que grabe todo. Me traje acá el caso del empleado, dejé la versión 2.0, fíjense que acá dejé el empleado con el nombre y apellido, el DNI, lo que decíamos recién, le llamé get valor sueldo final, que era el sueldo, hice el empleado por horas, que es valor de sueldo final, cantidad de horas por el valor de la hora, empleado por sueldo fijo, que devuelve el sueldo fijo, dice sueldo, esto más que nada porque le había puesto un sueldo antes, empleado por ventas, en este caso es el valor del sueldo final, es el porcentaje por el total de ventas. ¿Sí? Son las variantes que teníamos. Lo que armé acá es una pequeña empresa que tenía una lista de empleados, que es lo que pedía el ejercicio, que se podía agregar un empleado. Acá está implementado el ICUAS para controlar el total de sueldos. Y lo que hacía el total de sueldos es agarrar cada uno de los empleados sin pensar en qué tipo tenía, le pedía el sueldo, el valor del sueldo final y le volvía la suma. ¿Sí? Entonces, y bueno, este es un imprimir para poder mostrar. Y en un principal, acá tengo creado un par de empleados, que son sueldo fijo y demás. Puedo ampliar un poquito más. Y acá lo agrego, imprimo. Fíjense que acá agregué un solo empleado, que es el E3, que es Carla, que debe cobrar por hora por comisión. Entonces, si ejecutamos acá, nos va a decir que la suma de total es de 90, o si implementamos, acá creo que había hecho el toString, así que podría ponerle 3. Si implemento, imprimo Carla, me dice que el sueldo de Carla es 90 pesos. ¿Sí? Carla con el DNI 3 y 90 pesos. Más o menos me siguieron hasta ahí. Ahora lo que yo pido, fíjense, es que, si quieren vamos a traernos este por acá, más cerquita del código, y con la empresa, así los demás. Yo ahora quiero cambiarle a Carla, que cobraba por ventas, cambiarlo por comisión, o por un sueldo fijo le quiero pagar. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que lo podemos hacer acá? Escucho ofertas. ¿Qué sería lo más fácil que podríamos hacer? Acá yo digo, bueno, yo lo veré a la empresa y ahora quiero decir, bueno, ahora quiero que Carla cobre un sueldo fijo. ¿Sí? ¿A alguno se le ocurre algo? ¿Qué sería lo más simple de hacer? Copiar los datos y volverlo a crear a la persona. Exacto, ahí va, bien, bien, bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? E3, lo más simple sería new empleado, fijo creo que lo llamé, empleado sueldo fijo, y acá le pongo en el nombre, que es lo que me pide, decir, bueno, E3, que es el que estoy usando, punto del nombre, si tengo el mismo, nombre de apellido lo he llamado, E3 punto get DNI, y acá le digo que el sueldo lo voy a pagar, no vamos a hacer mucho, 150 pesos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Entonces, si yo ahora imprimo de vuelta a Carla, ¿qué me va a decir? Carla cobra 150 pesos ahora. ¿Estamos hasta ahí? ¿Más o menos entendido con eso entre todos los que están acá? Vamos con... Sí. Bien. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Vamos a hacer unas linitas por acá. Si yo le pregunto el sueldo, ¿cuánto gasta la empresa? Que era la feliz, en sueldos. Imprimo esto de nuevo. ¿Me va a decir 90 o me va a decir 150? Te va a decir 90 porque no agregaste el empleado a la empresa, ¿o me Muy equivoco? bien, Ezequiel, pero el empleado ya estaba agregado, Carla. Fíjate que lo había agregado, hay 3. Es una pregunta capciosa, ¿eh? Está bien lo que vos decís, Ezequiel. Fíjese que lo imprimo y me dice que Carla cobra 150, pero lo que gasta la empresa en sueldo es 90. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cambió lo que cobra Carla? ¿Hiciste una copia, puede ser? No. Es parecido, hice una copia. Lo que pasa realmente es que yo no le cambié a Carla. Yo creé un objeto nuevo y ese objeto nuevo lo guardé en la variable de 3, lo que para nosotros era Carla.
Pero fíjense que la empresa que estaba apuntando al anterior E3 sigue apuntando ese anterior E3. Nunca se entera del cambio. Esto sería, creo, no me lo abrí el Paint, pensé que lo había abierto. ¿Qué pasó? Vamos a usar, mi pizarrón es muy precario. Acá. ¿Qué nos pasó acá? Nosotros teníamos una variable 3, que esta variable 3 apuntaba a un objeto. Ese objeto era un empleado por comisión. Vamos a ponerlo S. Por arriba. Vamos a poner empleado por comisión. Ese empleado lo agregamos a una empresa, con lo cual teníamos, creo que la feliz lo había llamado. No sé si han escrito el chat, no. Escuchen el ruidito. La feliz apuntaba a una empresa. Vamos a hacer un poquito más grande, ponerle un par de huecos. Este tiene un arreglo dentro. Por acá. Por acá. Y esta es una empresa que tiene un montón de cosas. Por acá arriba. Y la feliz apuntaba acá. ¿Sí? Estos fueron los dos primeros pasos, que es lo que yo tengo cuando hago esto. ¿Sí? Creo el empleado de 3, creo la empresa. Tengo esos dos objetos. ¿Sí? Más o menos, hasta acá venimos. Ahora yo digo, en este código, la feliz.add empleado 3. ¿Qué digo? Lo que apunta de 3, agrégalo a la empresa. Entonces, ¿qué me va a pasar a mí acá? En el primer lugar del arreglo que yo tengo, me agrega una referencia, y eso es lo importante, o puntero, a este objeto que tenía hasta acá atrás. A ver si me deja dibujar o con una flechita me apunta a él. Este está apuntando acá y este está apuntando acá. ¿Sí? Entonces tenemos esta primera parte armada, con nuestra estructura de objetos. Nosotros imprimimos, entonces cuando voy a imprimir, ¿qué hace? Le pide, dame el total de sueldo, viene a la feliz, le pide el total de sueldo, recorre a sus empleados, le pide el empleado por comisión, dice 90, que es Carla, y lo imprime. Después, ¿qué más vengo? Imprimo a E3, viene, se fija E3 a qué apunta, le pide los datos, nos dice Carla, DNI 3, imprime el sueldo a 90. Hasta ahí tenemos nuestra línea hasta acá. Ahora, cuando hicimos esto, lo que nosotros hacemos es, al hacer esto, es crear un nuevo objeto y decir que E3 apunte a ese nuevo objeto. Entonces, lo que estamos haciendo es crear otro objeto nuevo. Vamos a hacerlo por acá abajo. Vamos a crear un objeto... estoy viendo a ver de nuevo usarlo. Vamos a hacer más chiquito y lo ponemos por acá. Creo un objeto nuevo que es un empleado sueldo. Con los mismos valores. El nombre es sueldo fijo. Es Carla. Y lo que termina haciendo es decir, bueno, quiero que eso apunte E3 a este nuevo objeto que yo creé. Uy, acá. Entonces, termino haciendo y hago esto. Entonces, en mi esquema de memoria, mis objetos que tengo, me quedó esto acá. Fíjense que la empresa sigue apuntando al objeto anterior. No apunta al objeto nuevo, porque yo no tengo forma de decirle a la empresa, che, cambié el objeto. Maldita empresa. Sí, viste, se queda con el empleado anterior y quiere pagar menos. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué termina pasando? Cuando yo pido, dame los datos de E3, perfecto, E3 apunta al empleado nuevo. Cuando le digo a la empresa, dame el total de sueldos, viene, lo recorre y encuentra apuntándose en el anterior. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? El cambio en tiempo de ejecución, que es lo que queríamos hacer nosotros, cambiarle la forma en que yo le pago el sueldo al empleado, ya no me alcanza con hacer un new de empleado. Y ese es el problema que tenemos ahora con la herencia. ¿Me siguieron hasta acá más o menos con el problema? No les pido todavía, ahora vamos a ver cómo resolverlo. Pero se dan cuenta que veníamos. El empleado con sueldo fijo, fantástico, nos funcionó bárbaro, todo lo hicimos. Después, cuando no era común el sueldo fijo, hicimos la jerarquía, que son estas soluciones que tuvimos hasta acá. Este era nuestro problema y andaba bárbaro para el ejercicio. Cuando nos piden otra cosa, hicimos la clase abstracta y este también nos andaba bien. Ahora, cuando nos piden cambiar en tiempo de ejecución, ya ese método que hacíamos o esa forma no lo podemos cambiar. ¿Sí?
Lo que necesitamos hacer ahora es, cada vez que nos pidan un cambio en tiempo de ejecución, es analizar y cómo llegar a resolverlo. Ese es el problema que vamos a tener hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa con un cambio en tiempo de ejecución? La idea lo van a ver como ser algo dinámico, que pueda cambiar, pero acá la idea es fácil cuando lo vemos con atributos, no tan fácil cuando lo vemos como comportamiento. A ver, el valor de un atributo. Si yo les digo cambiar a una persona el nombre, acá dice un ejemplo simple, persona tiene padre, tiene un nombre, getter y setter. Entonces acá creo una persona Luis, padre null, nombre Luis, persona Cata, que el padre es este objeto, y el nombre Tom, que el padre es este objeto. Y xx apunta a esa variable. Muy parecido, muy simple. Yo ahora lo que quiero es cambiar el nombre a la persona. ¿Cómo le cambio el nombre a la persona? Si ya estamos con este y me lo dicen, ya estamos complicados. Con un setter. Con un set. Era lo más fácil, le doy el nombre nuevo, lo cambio y listo. ¿Qué cambiamos? Cambiamos esta cosita que está acá adentro. Entonces, con un set lo hacemos y listo, ya lo tengo. No pensamos en crear un objeto persona nuevo. Fíjense que a nadie, espero, se le ocurrió crear un objeto persona nuevo con otro nombre. Simplemente con el set lo alcanzaban porque era el valor de un atributo. Pero ¿qué pasa si creamos un objeto nuevo? Y hacemos XX se vuelve new persona Carlos. Nos va a pasar exactamente el mismo problema que tuvimos con los empleados, ¿sí? Pasó de ser Luis, pasa a ser Carlos. Entonces, ¿qué nos pasó ahí? El dibujo, el que yo hice del Paint con los empleados, es lo mismo. Creé un empleado nuevo, XX apunta al nuevo nombre empleado que se llama Carlos, y acá viene el asunto, estos objetos siguen apuntando al anterior, ¿sí? Entonces, cuando yo le pregunto el nombre del padre a, no me acuerdo si le puse, a Cata o a Tom, ¿qué me va a decir? Luis. ¿Se entiende la idea? Fíjense que el problema lo teníamos de antes, y es el mismo problema que teníamos antes, pero ¿qué pasa? No lo veíamos como un problema porque es un string y es un atributo. Entonces, como era un atributo, lo podíamos cambiar y listo. No teníamos mayor problema. Nunca nos detuvimos a pensar lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando cambiamos el valor de cualquier atributo, yo acá tomé el nombre, pero puede ser el sueldo o cualquier otro valor, simplemente con el set nombre lo podíamos resolver. Y hasta ahí avanzábamos y no teníamos ningún problema. ¿Sí? Teníamos el nombre, ahí le poníamos Carlos, fíjense que es muy precario lo que cambié, pero ahora cuando le pregunto el nombre, todos los objetos se enteran del cambio. ¿Qué cambios son realmente? Cambio un pedacito interno del objeto. No creo nunca un nuevo objeto y lo asigno a una variable. Simplemente cambio lo que está dentro. Entonces, es fácil. Para atributo no pensamos en crear un nuevo objeto. Directamente cambiamos el valor de ese objeto. Pero ¿qué pasa cuando lo que necesito es cambiar el comportamiento? ¿Cómo funciona algo? ¿Sí? En este caso, en el caso de los empleados, y es el que ahora vamos a retomar, yo necesito cambiar la forma en que calcula el sueldo ese empleado. Entonces, si hacemos un paralelismo como lo anterior, ¿qué debería cambiar yo si quiero cambiar la forma de calcular algo? Clic, clic. ¿La subclase? Tendría que cambiar la subclase, poder mutar de una subclase a la otra. Estoy moviendo las manos de gusto porque no puse la cámara. Tendría que poder cambiar de una subclase a otra, pero sin actualizar el objeto. Con lo cual la herencia no me sirve. La herencia como la tenemos de empleados, ¿sí? Bueno, si volvemos a los empleados, lo que nosotros permite cambiar la forma. Necesito separar el comportamiento de la forma en que lo divido. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear un empleado versión 3. ¿Para qué vamos a hacer? Vamos a venir al código. Se entiende que no lo puedo hacer con la solución que tengo hasta ahora. ¿Eso más o menos queda claro? Clic, clic. Sí, ¿no? Sí, sí. Mañana. Vamos a alterar todos los empleados. Entonces, vamos a traer empleados versión 3, así puedo tocar todo, no tengo problema. Y acá lo que vamos a hacer es cerrar todo. Fíjense que ahora me traje a la versión 3, tengo el empleado. Entonces, ¿qué nos pasa? La herencia, en cómo lo tenemos armado nosotros, no nos sirve la herencia, esta jerarquía de las subclases,
porque yo para cambiar de una subclase a otra tengo que crear un objeto nuevo. Y está bien, y es la parte de lo que me hace esa herencia para hacerlo, ¿sí? Yo tengo subclases y así lo pensamos y funcionó para el ejercicio práctico de hoy, funcionó para el ejercicio 3. No me funciona cuando me piden que esto, que fue la característica de la herencia, pueda cambiar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo sé que a un atributo lo puedo cambiar, poner ese cálculo, esa forma de hacer algo dentro de un atributo. Entonces, ¿qué me va a aparecer? Yo, si pongo eso, vamos a decir que puedo tener acá un, no sé, lo llamamos calculador de sueldo. Creo una clase calculador de sueldo, forma liquidación, y pongo esa forma de liquidación adentro del empleado. Entonces, cuando le preguntan, dame el sueldo final, en vez de hacerlo él, le dice que return, lo llamé forma liquidación, punto, get sueldo, una forma sería así muy simple, que sería, entonces, ¿qué hago yo? Creo un calculador de sueldo, ¿no? Sí, calculador de sueldo, vamos a crear una clase nueva. Esta clase que vamos a crear acá tiene una única funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad de esa clase? ¿Para qué la creamos? Para calcular el sueldo. El sueldo. Entonces, ¿qué digo? Public, doble, calcular, get sueldo, también. Get sueldo. ¿Sí? O si queremos llamarlo más lindo, calcular sueldo. Entonces, esto me calcula el sueldo. Fantástico, pero ¿cómo lo implemento? Y tengo tres formas distintas de hacerlo. Entonces, como tengo tres formas distintas, no tienen nada en común, ¿qué hago? El método es abstracto y pongo que la clase es abstracta. ¿Estamos hasta acá? Fíjense que lo que hice es poner un método, o sea, el método que hacía el cálculo del sueldo, en vez de tenerlo en la jerarquía y en la subclase, lo metí en una clase nueva que la llamé calculador de sueldo, y ese método, para hacerlo muy evidente, lo pasé a esa clase. Entonces, cuando yo digo ahora empleado por horas, en vez de ser empleado por horas, yo voy a tener, así no los mezclo con esto, vamos a separar, me va a servir. New class, calculador, sueldo fijo, calculador ese fijo. Vamos a venir por acá y dice, bueno, a ver si por acá, calculador sueldo fijo, que herede calculador. Fíjense que ahí me va a dar el método. El calculador sueldo fijo, que va a tener un doble sueldo. Vamos a venir por acá, fíjense que va a ser muy parecido a esto, el doble sueldo. El constructor obviamente no. Podríamos pedirle ese sueldo. El get y el set. Podríamos tener un constructor, obviamente, que le pasen ese sueldo. Acá, constructor con el sueldo. Y cuando a ese calculador le dicen, che, ¿cuál es el sueldo? Él lo que dice, él es un calculador sueldo fijo, dice return sueldo. ¿Sí? Y ya lo tengo resuelto en esta forma. Calcular sueldo que tengo por otro lado. Grabamos esto y tenemos resuelto nuestro primer calculador. Ahora, cuando me voy a empleado al calculador para hacer la forma de por comisión, va a ser igual. Calculador comisión. Voy a hacer que herede de calculador. Acá lo pongo más que nada calculador de sueldo. Así se me genera el método abstracto. Pero en realidad lo que voy a tener, y acá fíjense que es lo que les vengo diciendo varias veces, no es que el código está mal, sino que cambió de lugar. Si yo agarro el que venía por comisión, por ventas, lo habíamos llamado acá, que tenía el porcentaje de ventas, y fíjense que teníamos, bueno, podemos hacer casi todo, menos el constructor, el get y set de ventas. Entonces vengo al calculador por comisión, le pongo estos valores, obviamente no me sirve este constructor, porque este es de empleados, pero tengo un total de ventas, el porcentaje, le agrego el constructor,
con estos dos atributos, y cuando a él le piden dame calcular el sueldo, es muy fácil, es decir, this.get total de ventas por this.get porcentaje. Fíjense que este código que acabamos de hacer es el mismo que tenía en empleado por ventas, la forma en que lo calculaba. Empleado por ventas, obviamente, para eliminar dudas, desaparece nuestro empleado por ventas, porque ya no existe ese tipo. También nos desapareció nuestro empleado por sueldo fijo. Fíjense que los voy borrando. Y ahora lo que nos queda es un calculador por horas. Horas. Que hereda de calculador de sueldo. Tenemos hasta acá. De nuevo nos va a pasar lo mismo. El empleado por horas, estas cosas que yo tenía, las voy a pasar todas al calculador, porque ahora el calculador se encarga de calcular el sueldo. El constructor obviamente se va de acá y tenemos un nuevo constructor con estos dos atributos. Y tenemos los dos generados. Tenemos constructor, cuando le piden calcular sueldo, de nuevo, es muy fácil decir this.get cantidad de horas por this.get valor de horas. ¿Estamos hasta acá con esto? Tengo una pregunta. Sí, dale, Gonzalo, gracias. ¿No sería lo mismo ahí en ese método de calcular sueldo, poner directamente cantidad de horas por valor de hora? Sí, sería lo mismo. Es Listo. exactamente lo mismo porque acá lo devuelve. Cuando yo digo this, muchas veces si alguien hereda, ¿cuál es la diferencia que puedo ganar? Si alguien hereda este calculador de horas y cambia el get valor de hora, hace otra cosa distinta, como yo al calcular sueldo dije this, se va a usar el de abajo y no tengo que tocar el calcular sueldo. Es la única diferencia. Cuando son atributos tan simples y cosas tan chiquitas y ya los separamos, a veces no hay diferencia porque nadie va a heredar de calcular sueldo, con lo cual ahí se nos mezclan las dos. Pero la diferencia entre usar un this o usar directamente el acceso al atributo, cantidad de horas, está en que cuando alguien herede y si cambia el get cantidad de horas, cambia nuestro método calcular sueldo. Si yo usé el atributo, no lo cambia. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Tenemos calculadora. Entonces, el empleado que nos quedó ahora, fíjense que me quedó acá en vez de get sueldo, lo llamé calcular sueldo. Entonces, el empleado ahora tiene por acá, alguien escribió, hola Danilo. Cuando vengo a principal, estoy abro el chat, pues se me escribe. ¿Qué Profe, tengo tengo una ahora? consulta. Sí, dale. O sea, todo esto es para poder dividir empleados y descalcular su sueldo por aparte, Claro, ¿no? es cambiar en tiempo de ejecución la forma de calcular el sueldo de un empleado. Que el empleado Así, exista, pero yo así quiero que cuando cambiar. yo creo dos objetos distintos, lo puedo crear dos Carlas con sueldos distintos y no me pasaría el Exacto, problema que podría teníamos quedar al dos principio. Carlas, pero ahora vamos a ver cuál es el truco. ¿Cuál es el truco ahora? Que ahora empleado, fíjate que los que nos faltó tienen una forma de calcular el sueldo. Que esta forma es el método getSueldo. Ahora, el empleado, además de darle el nombre del DNI, debería darle el calculador de sueldo. ¿Cómo voy a calcular el sueldo? ¿Sí? Le Bien, doy el bien, calculador de bien. sueldo y ahora digo forma, liquidación, se vuelve calculador. Y acá es donde viene el truco. ¿Y qué también tengo que hacer? Como esto es un atributo y yo lo puedo cambiar, y acá viene todo lo que es la magia, yo sé que es muy triste la magia, esta, pero bueno, acá lo tenemos, yo puedo decir directamente getter y setter del calculador de sueldo, que es la forma de liquidación, la puedo cambiar. ¿Qué me obliga a esto? Porque hicimos cambios, eliminamos la jerarquía de empleados, ahora empleado era concreta, no es más abstracta, porque no tiene métodos abstractos, está implementada, entonces el empleado por horas desapareció, esa jerarquía desapareció, pero a la hora de yo crear objetos ahora, en lo que era nuestro principal, cuando yo digo empleado E1, empleado sueldo, creo el empleado, le digo que es Juan, pero en vez de decir que cobra 100, ¿qué diría? New, calculador, sueldo fijo, y le digo 100 pesos, por ejemplo. E2, ya no puedo tener esta clase, digo que es un empleado, y le digo
new, este era sueldo fijo también, new empleado, Ana, y fíjense de vuelta, creo un new calculador, y acá le digo new calculador sueldo fijo, y le digo que es 150. Tengo creado ese calculador. Vengo al empleado de 4, new empleado por horas, lo hago como empleado, pero es como horas, fíjense que es 10.2, decíamos. Acá voy a decir new calculador de horas, y fíjense que la cantidad de horas es 10, y el valor de la hora 2 pesos. Estamos pagando muy poquito, pero bueno. Tengo ahí creado. Después agarro el empleado 5, new empleado, fíjense que era de ventas, digo Pedro, gana 1000 y la comisión 0,01, entonces digo new calculador, comisión, total de ventas era 1000 y la comisión 0,001. Fíjense que corrí los valores que yo le ponía al empleado en el calculador. Y empleado 3, que es el que nos interesa, era Carla, y digo empleado común, Carla, fíjense que era por comisión, new calculador comisión, era 3000, si no me equivoco, y le pagábamos 0,03%. Creo que menos le pagamos, pero bueno. Entonces No, tenemos pues, esto, hago la demás, hasta acá venimos bien. Fíjense que ahora esto es lo que nos va a cambiar, que es todo esto para hacer esto. Pero fíjense que lo único que hicimos hasta ahora es separar la forma de calcular el sueldo, es decir, un comportamiento, el funcionamiento de un método, lo metimos en una clase. Ya no creamos la clase por un atributo o un concepto que veíamos. ¿Se acuerdan la primera clase, concepto real o concepto genérico que veíamos? Fíjense que hicimos una clase que se encarga de calcular sueldo. Nada más que eso. Entonces, todos los empleados son iguales, pero cada uno tiene su forma de calcular distinto creado. Entonces, cuando yo lo genero, lo agrego, fíjense que Carla me dice 90, me dice que es un empleado ahora Carla, y tiene 390. Y fíjense que si nosotros agregáramos, ¿sí? Todo va a funcionar. Le voy a decir E1, E2, E4 y E5. Todos funcionan igual. A todos me dice 360 lo que estoy pagando, me estoy ahorrando un montón de plata. ¿Qué pasa? Cuando yo le pido el total en sueldos, viene y le dice a cada empleado, dame el valor de sueldo. Cuando viene a cada empleado y le dice, dame el sueldo, fíjense que le pregunta a la forma de liquidación que tiene, cómo tiene que calcular el sueldo. Como esa forma de liquidación es una clase que va a venir de acuerdo al objeto que tenga, que sea por comisión, por horas o por sueldo fijo, va a ser el método que se ejecute. Fíjense que acá, para Gonzalo, que me he preguntado, devolvería el sueldo directamente. Acá podría haber puesto this.get sueldo. ¿Sí? De acuerdo al cada uno el que tenía, es el que se ejecuta. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista del ejercicio anterior, en un caso estoy devolviendo this get sueldo, en otro caso estoy devolviendo this cantidad de horas por valor de hora, y en otro caso estoy devolviendo la comisión por las ventas. No cambié el código, simplemente lo metí en un objeto más, en una clase intermedia que es el que está. Hasta acá me siguen. Hasta acá parece que compliqué todo, pero no cambió mucho. ¿Me siguen más o menos? yo tengo una duda. Dale, Andrés. Por eso, pregunten. La idea es que pregunten, aprovechen. No les veo la cara, no sé si están dormidos, con pijama, nada. Sí, ¿Serían 3 clases nuevas? ¿O no? son 3 clases nuevas. Acordate que me quedó ahora calculador de sueldo, que es la abstracta, y agregué 3 calculadores, comisión, horas y fijo. Que es como que moví la jerarquía. Ahí, bueno, quito la cámara. Para que me vean lo que muevo con las manos. Ahí, acá. ¿Qué hice? Agarré la jerarquía que tenía de empleados, la separé, la metí en el calculador de sueldo, y esa misma jerarquía la tengo acá ahora, en calculador de sueldo. El empleado me quedó común y el empleado tiene un calculador de sueldo. ¿Sí? Esto es lo que estoy haciendo, moviendo de un lado hacia otro la jerarquía. De vuelta, fíjense que en todos los ejercicios que vengo haciendo, no es que el código lo varió mucho, lo cambié de lugar. Ese cambio de lugar, ¿qué me permite hacer ahora?
que cuando yo digo empleado E3, en vez de crear un sueldo nuevo, como hacíamos antes, le digo E3, que era Carla, punto, set forma de liquidación y le digo new calculador sueldo fijo, ese fijo lo llamé calculador de sueldo, uy, control Z, ese fijo lo he llamado new calculador sueldo fijo y le digo que le voy a pagar 150, que es lo que queríamos hacer así. Vamos a borrar todos estos para que veamos el ejemplo. No lo agrego, que era por ahí lo que habíamos dicho hoy, no lo agrego nunca de vuelta. Imprimo, me voy a imprimir la empresa todavía, y fíjese que si le pido a Carla cuánto le estoy pagando el sueldo, primero me decía 90 y ahora me dice 150. Fantástico. Pero esto no funcionaba. Ahora lo tengo, la siguiente filmina lo pongo Jeremías. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando yo ahora le pido a la feliz el total de sueldos, me va a devolver 150, me va a devolver 90. Debería 150. Claro, me gustó la respuesta, debería, porque si no, ¿para qué hice todo esto, no? Estamos de acuerdo. ¿Qué va a pasar ahora? Tenemos acá y nos dice 150. ¿Qué pasó? Gráficamente, como venimos antes, voy a grabar este archivito. Así lo puedo hacer de vuelta, guardar como. Imagen PNG. Lo vamos a guardar por acá. 1. Videos. Después no me acuerdo dónde está. Entonces, ¿qué tenemos? Control Z, 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 Z. ¿Qué tenemos? A diferencia de lo que teníamos antes, este en vez de ser un empleado por comisión, esto que voy a aplicar acá, es un empleado, ¿sí? Y acá, esto me gusta más que nada para que vean una cuestión. Ahora el empleado tiene adentro un atributo que era forma de liquidación, que apunta a un objeto, antes era un string con el nombre, pero este apunta a un objeto que era un calculador por comisión. Calculador sueldo por comisión. ¿Sí? Así lo teníamos. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando yo le digo, dame el sueldo, él le pregunta la forma de liquidación el sueldo y él devolvía la cantidad de ventas por el porcentaje. Cuando la feliz le pregunta, dame el sueldo, total, ¿qué hacía? Recorría su arreglo de empleados, buscaba el primero, le pedía el sueldo y él le pedía. Cuando hicimos ahora nuestro código, lo que cambió, que es muy sutil, le decimos, che, tu forma de liquidación es esta ahora. Esta que tengo hasta acá. Entonces yo te cambio la forma de liquidación. Entonces, ¿qué hicimos? No borramos E3, no eliminamos E3, simplemente vinimos y dijimos, esto no funciona más, esto no funciona más, calculador sueldo, y dijimos que F1, la forma de liquidación, apunta a un objetito nuevo, vamos a dejarlo por acá, si no lo borro, a este, no apunta más, dijimos que la forma de liquidación apunta a una forma, un calculador de sueldo fijo, que tenía 150, y decimos que la forma de liquidación apunta acá. Entonces, si miran, la empresa sigue apuntando al mismo empleado. Lo que cambió es como si hubiera cambiado el nombre. Pero este nombre ahora tiene una forma de liquidación. Entonces, cuando le pido a la empresa, dame los sueldos, como apunta al mismo objeto, yo no creo un objeto nuevo, sigue apuntando al mismo. Y ese que nos apunta al mismo es lo que nos permite calcular el sueldo con la nueva forma de liquidación, ¿sí? Que serían los 150 que teníamos por acá. ¿Se entiende esto? Es muy sutil. ¿Qué pasó? Lo metimos en una clase, metimos un objeto, nos piden cambiar algo y siempre lo venimos haciendo sacándonos la respuesta. O sea, profe, cuando tengamos que resolver tipo más problemas de los prácticos, o sea, siempre conviene dividirlo en la mayor cantidad de clases posibles. Siempre lo que se busca es que cada clase tenga su propia responsabilidad, ¿sí? El empleado se encarga de tener los datos de empleado y la forma de calcular el sueldo en este ejercicio, porque nos piden cambiar esto, no era una forma de división en jerarquía del empleado. En el ejercicio anterior sí,
Y ninguno de los dos está mal. ¿Qué me cambió? El requerimiento, lo que me están pidiendo. Y eso es lo que vuelve difícil. ¿Por qué vuelve difícil esto? Porque yo les cambio el enunciado, lo mismo, parece lo mismo, pero le cambio 3 o 4 palabras en lo que pido y la solución es totalmente distinta. Porque hay que cambiar algo o hay que abstraerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Lo me pedían recién. Cuando vuelvo a los empleados, nos quedó algo así, que me decía ahí Jeremías. ¿Qué nos quedó? Que el empleado tiene un calculador de sueldo, cuando le pide el get sueldo no es más abstracto, el empleado a la forma de calcular el sueldo le pide y cada una de las formas se encarga de calcular el sueldo. ¿Hasta acá se entiende más o menos cómo armo? Ahora vamos a hacer otro ejemplo distinto con la misma idea. Pero se entiende cómo uno empieza a separar ahora. Cuando a mí me piden cambiar algo en tiempo de ejecución, no puedo crear un objeto nuevo. Ese algo que me piden cambiar tiene que estar en un atributo. Para que esté en un atributo, tengo que tener una clase. Para que esté en una clase, esa clase se encarga de una funcionalidad. ¿Qué funcionalidad es? Calcular el sueldo, que es lo que me pidieron cambiar. Clic, clic. Estamos acá, me siguen, preguntas. Sí, sí. Sí, yo sigo. Una pregunta. Sí, la verde, fíjate que dice la sede concreta y la A de, no estoy señalando acá, perdón, me olvido que estoy acá. Acá, fíjate que te dice la sede en verde concreta y la A de abstracta. Eso nos tiene los colores en lo que arma el plant UML. ¿Sí, alguien más me iba a preguntar algo? ¿Pedro? No, no sé quién era. Sí, perdón, esto que hacemos con el calculador de sueldo se llama, ¿cómo era? Composición, ¿no? No es composición esto, tiene otro nombre. Si lo ven como patrón de diseño, que son las soluciones conocidas, lo van a ver como un strategy, que se llama. Que la clase tiene un algoritmo, un comportamiento mucho más simple, lo vemos acá, pero el comportamiento, la funcionalidad, yo la metí en una clase y esa clase es la que puedo cambiar. Composición es la clase que viene, si llegamos bien. Ah, ok. Bueno, la clase que viene no hay clase porque hay mesas de finales, lunes, martes y miércoles, así que la otra. Pero bueno, hasta acá no, hasta acá tenemos los calculadores. Cambiar un comportamiento es lo que venimos. Simplemente cuando cambiar el comportamiento y la idea es que me pidan algo fijo y cambiar. Ahora, si vamos a ir un puntito más y vamos a arreglar la solución, si yo les muestro esos atributos, todos esos atributos, la cantidad de horas y el valor de horas, las ventas y la comisión y el sueldo, ¿pertenecen a los calculadores o alguno pertenece al empleado? Quiero que me dejan hacer encuesta. Por ejemplo, cantidad de horas, cantidad de horas trabajadas, va a ser, ¿pertenece al calculador o pertenece al empleado? ¿Qué crees? Al empleado. Y la cantidad de horas que trabajó debería ser un dato del empleado, no de la forma. La forma, sí, lo que me paga por horas pertenece a la forma de calcular. Las ventas, Al empleado también. también al empleado. Entonces, fíjense que está bien, yo lo separo en formas. Antes no teníamos este problema porque todo era empleado. Teníamos empleado por venta, acuérdense de acá, mucho más lejos, ¿no? Cuando veníamos en esta, los tres eran empleados, entonces no teníamos esta división. Al momento de separar nosotros ahora en toda esta jerarquía, che, hay cosas que no pertenecen al calculador, tendrían que estar en el empleado. Entonces vamos a venir a nuestra solución 4 y vamos a refinar un poquito la solución. Hasta ahí resuelve el problema, puedo cambiar en tiempo de ejecución, me quedaron datos que por ahí son del empleado y lo voy a llevar. Entonces, vamos a venir con todo esto, vamos a copiar. Parte, sí. Y vamos a cerrar todos estos, si no me equivoco. Y acá me voy a poner directamente en empleados 4, voy a venir, bueno, calcula, ¿qué le hago? Al empleado le agrego un doble ventas y un int, o un doble podría ser, si lo quieren ver, doble cantidad de horas. ¿Sí? Tiene las dos, un doble de venta, una cantidad de horas. ¿Qué voy a tener? Si tengo esos dos atributos, voy a tener los get y set. Getter y setter. Cantidad de horas y ventas. E incluso podríamos tener varios constructores. Un constructor común, como el que teníamos, o podríamos tener otro constructor que le pase las ventas, siempre nombre, apellido, DNI,
la forma de liquidación y le pase las ventas. Otro constructor que sea, por se puedo tener muchos constructores, que le pase, si hice uno con ventas, le paso la cantidad de horas. Nombre y apellido siempre deberían estar. Acá se va a confundir, porque fíjense que doble ventas y doble calculador está. Lo que vamos a hacer es moverlo al final. Así sabe que si le pasó acá es la cantidad de horas y en el otro caso le pasó las ventas. Entonces ya no se me repite la asignatura. Teníamos dos dobles que eran las ventas y los demás. Entonces, tengo constructores, tengo estos atributos, los saco del calculador, total de ventas lo saco, no le paso el total de ventas, no lo paso, el total de ventas. El total de ventas no tiene un get y set porque ahora dije que no pertenece al calculador. No le paso la cantidad de horas. Lo saco de acá del constructor en nuestra versión 4. No le paso la cantidad de horas. Y le saco el get y el set de la cantidad de horas. Sí, obviamente tengo errores en el calcular sueldo. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo voy a calcular el sueldo, por ejemplo acá en el de cantidad de horas, ¿de dónde saco la cantidad de horas que trabajó? ¿Quién me dice la cantidad de horas? Del empleado que esté tomando, El ¿no? empleado que tiene que usar. Entonces, ¿qué pasa? Necesito tener como parámetro el empleado, que me digan qué empleado. Entonces yo le digo, che, decime cuántas horas trabajaste, get cantidad de horas, pues no me acuerdo, get, cómo nos quedó en empleado, nos quedó distinto, nos quedó empleado, que los agregué mal. Lo agregué mal, ¿en dónde lo agregué? En empresa lo agregué. En el calculador donde. Ah, lo agregué en el otro. No. Creo que ahí apareció get count horas. Sí, empresa no, empleado no. Acá. No está, lo había agregado en empleado. Que se llama count horas. Cuando voy al calculador de horas, ahí get count en vez de cantidad. Count, ese es el nombre, cantidad de horas. Le pido al empleado que me dé la cantidad de horas. Voy de vuelta, el empleado por comisión, ¿a quién se lo pide? Digo, bueno, que reciba el empleado. Y él le digo al empleado, le digo, punto, no sé cómo lo llame acá, get ventas, le llamé. Le pido las ventas al empleado. ¿Qué pasó? Para que esto funcione en la clase abstracta, calculador de sueldo, ahora se espera que venga el empleado. Le digo, che, tenés que calcular el sueldo para este empleado, no para cualquiera. Vengo por acá y fíjense que me desaparecen los errores. Calculador sueldo fijo también tiene que recibir el empleado. No lo usa porque no le pide ningún dato extra, pero acá está. Y fíjense que ahora se me abrió un montón de formas de calcular el sueldo que no necesariamente tienen que ver con las tres que vimos. Yo podría decir, no sé, si se llama Luis, pagarle un extra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo preguntar el nombre al empleado antes de pagarle. Totalmente ilegal, ¿no? Pero podría empezar a hacer ese estilo de cosas. Entonces, tengo ahí llevado, ¿qué le pasa ahora al empleado? Cuando dice la forma de liquidación, quiero calcular el sueldo, acá hay que pasar al empleado. ¿Calcular el sueldo de quién? El empleado. El empleado. ¿Y quién es el empleado? Soy yo. Me paso yo como parámetro. Entonces, le doy todos los datos que tiene ese empleado y le digo a la forma que calcule el sueldo, sin saber cómo es. Uy. Sin saber cómo es, lo llevo. Obviamente, el principal, ahora que me cambió, que esto ya no lo tengo más. Me dice, fíjense que ahora más chica, el calculador de horas tiene solamente la comisión, el valor de la hora, la comisión, y acá tendríamos que poner cantidad de horas, creo que lo pusimos atrás. Forma de liquidación, calculador su forma de liquidación, no me deja verlo mucho. A ver, vamos a ver cómo ha hecho, lo hicimos, ahora hicimos varios constructores. El que tiene las ventas es adelante y el otro tiene las horas después. Entonces, si vengo al principal, digo, bueno, calculador, 10 horas. Y en el caso de este, que tengo que pasarle las ventas antes, 3.000 era, bueno, 1.000. El calculador, este era por comisión, creo que Carla era 3.000, cobraba.
por comisión. Fíjense que acá sigo todo igual. Y fíjense que esto no cambia porque el sueldo fijo no me hace falta eliminarle las ventas que tuvo. No lo usa directamente. Entonces, si hicimos todo esto bien y no rompí nada, ¿qué puede pasar? Fíjense que ahí queda. Carla sigue cobrando 90 con ese pequeño cambio que hicimos y sigue 150. ¿Y qué nos quedó? Un poco más ordenado que cada clase, cada jerarquía tiene sus propios atributos, ¿sí? Y ahí viene la parte que queríamos. Queremos que la responsabilidad esté en cada clase, entonces el empleado tiene los datos de empleado y todo el manejo de empleado. Y manejan la forma de calcular el sueldo. Y el calculador de sueldo lo que hace es manejar los calculadores. ¿Qué significa? La forma de calcular el sueldo. Y tiene los atributos propios, que son el valor de la hora, fíjense, el sueldo fijo que paga, o la comisión por hora. Eso es lo que tiene cada uno. Cuando le paso el empleado, que este es el truco, ahí yo puedo preguntarle al empleado todo lo que quiero y calcular. Fíjense que lo importante es pasar el empleado, el objeto entero, y no pasar un valor. ¿Por qué? Porque si paso un valor, solamente achico mi solución a ese valor. Ahora, a futuro pueden agregar calculadores que, lo que decía recién, utilizan el nombre y el apellido o el número de DNI. Los de DNI mayores de tanto le pago tanta plata, los menores de tanto, tanta otra. Pueden usar un montón de calculadores nuevos que quizás no los había pensado entrar. ¿Dudas, consultas? ¿Qué crees? Uy, me quedé bien. Entre todas las versiones, ¿se podría decir que la 4 es la mejor o todas serían igual de válidas? Todas distintas, y eso es lo que hace difícil a la materia. Cada cual pide distinta. Entre la 3 y la 4 es la mejor, porque separa bien las funcionalidades. Y las dos tenían la misma solución. Cambiar el tiempo de ejecución, la forma de calcular el sueldo. La solución 2 no se le pidió cambiar el tiempo de ejecución en la forma de calcular el sueldo. Y si a mí me dicen que una persona no le puede cambiar nunca la forma de calcular el sueldo, la 2 es mejor que la 3. ¿Por qué? Porque en la solución ya dejé escrito que mi modelo no puede cambiar nunca. Obviamente, la versión 3 es como que se come a la versión 2. Con la versión 3 yo podría hacer nunca usar el set de calcular forma en mi sistema y funciona el 2 tranquilamente. ¿Se entiende esa idea? Como que ahí va lo que vos decías de que es mejor. Por ahí no es mejor, pero como que se come. La versión 3 incluye la versión 2 en una de sus variantes. Claro, depende del enfoque que se le dé, ¿no? Y exacto, por eso hago tanto hincapié a veces en el lo depende. Parece un chiste, pero el depende de qué me pidieron, qué me están armando, mi solución está bien o está mal. Si a mí me dicen que no puede cambiar nunca y yo viendo el código necesito saber el empleado cómo cobra, y con la solución 3 no lo puedo hacer eso. Con la solución 2 sí, porque yo veo que lo creé como un empleado sueldo fijo. claro. Entonces ahí, por eso nunca hay una mejor que otra, son distintas. Cada una está. Con esto obviamente puedo llevarlo y acá lo que me queda es este, es el calculador, fíjense que es lo que me quedó acá, y ahora recibo el empleado E como parámetro. De vuelta ahora, el calculador siempre sigue estando, el empleado es concreto y los atributos propios del empleado lo voy separando. Y acá empezamos a ver esta cuestión de que cada objeto tiene que tener sus propios atributos, que es lo que sea del comportamiento de él, pero ahora lo más importante que nos aparece acá es que puedo tener clases, pero no solamente con atributos. Fíjense que no tiene ningún atributo el calculador de sueldo abstracto. Lo hice porque en el calculador de sueldo voy a tener que embeber o meter la forma de calcular el sueldo. Ese es el importante que tengo que hacer yo acá. Eso lo meto en ese atributo y como lo meto en ese atributo lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué es? Si a mí me dicen que algo tiene que poder cambiarse en tiempo de ejecución, tengo que tenerlo en un método. Como lo tengo en un método, para poder cambiarlo con get y set, solamente puedo cambiar atributos. Entonces, ese comportamiento que me pidieron cambiar, lo tengo que encapsular en una clase. Lo encapsulo en una clase y lo pongo por acá. Lo que antes habíamos hecho como una herencia en los tipos de empleado, me tengo que dejar el empleado más cerca, lo que antes habíamos hecho en una herencia para poder tener de distintos tipos, está acá. Antes habíamos hecho esto, vamos a traer la filmina, así se queda. En la versión 2 lo que habíamos hecho por acá, ahora, así nos queda. Fíjense que ahora, para buscar, esto era la versión 3 y esta era la versión 2. Que la que habíamos hecho era la jerarquía para poder tener distintas formas. Pero nunca nos habían pedido cambiar. ¿Sí? En este es el que nos piden cambiar y acá sí, esta solución es la que nos permite hacer eso. ¿Estamos hasta acá con esto?
¿Dudas, consultas? Sí. Ahora, ¿sí? ¿Qué pasó ahora? Que ahora me están pidiendo cambiar cosas que no son solo atributos, son comportamientos. Cambiar cómo funcionaba un método. Con la solución vieja hicimos esto. Como había 3 formas de hacer un método, hicimos una jerarquía y lo llevamos. ¿La jerarquía funciona? Sí, la vamos a tener un montón de veces. Fíjense que la jerarquía incluso acá la tenemos. El calcular sueldo tiene su jerarquía, con los 3 métodos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo hago esa jerarquía, en esta clase empleado, eso por lo que dice jerarquía no puede cambiar. Porque tengo que crear un nuevo objeto y fue el ejemplo que hicimos de entrada. Lo hago, eso que quiero cambiar, lo pongo en una clase, como tengo un getIset, lo puedo cambiar y es esto que nos quedó acá. ¿Está más o menos? ¿Consultas, dudas? ¿Estamos con esto? ¿Qué crees? Sí, sí. Igual subo el código, les voy a subir todo por acá, Sí. pero bueno. Sí, Luis, yo quería saber en qué Dale, momento Andrés. conviene usar el abstracto o hacer así la jerarquía. A ¿Cuándo ver, más? fíjate que las dos siguen siendo abstractos, porque vos podrías tener un empleado que, no sé, no se le quiere, una persona o una clase abstracta que hereda empleado, el empleado tiene una forma de calcular sueldo, el calculador de sueldo es abstracto. Entonces vos lo que tenés que ver siempre es que, ¿por qué es abstracta esta clase? Porque tiene un método que no lo sabe hacer. Lo que vos tenés que separar ahora es, si a mí me piden algo que cambie en tiempo de ejecución, ese algo no puede ser motivo de una división en jerarquía, tiene que estar en una clase aparte. Acá me pidieron cambiar la forma de calcular el sueldo, por eso lo puse en una clase aparte. Lo metí acá y eso es lo que hice. Ese es el concepto. Si a mí me piden cambiar algo, algo que funciona de una forma y ahora tiene que funcionar de otra, eso tiene que estar en un atributo. ¿Cómo? No sé todavía. Pero ese comportamiento es como que lo corro al costadito y no lo tengo que tener yo para poder cambiarlo. Si lo tengo yo hecho con el código, no lo puedo cambiar el código. ¿Sí? Ah, bien, bien. Sí, sí, buenísimo. Gracias. Nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir un pasito más y repasar en un ejemplo que tuvimos con los procesadores. Entonces, nosotros teníamos una cosa así hecha, ¿se acuerdan los procesadores? Hicimos un procesador que ordenaba por memoria, por CPU y por prioridad. Ahí les traigo el código, parece un montón, pero fue hace 2 o 3 semanas. Vamos a cerrar todo esto. Y vengo hasta acá y digo, tengo la computadora, que tenía un montón de tareas, que agregaban los procesadores. Teníamos un procesador común, abstracto, ¿se acuerdan que se podía ejecutar? Tenía tareas. Y el separamos, re lindo nos había quedado, ¿se acuerdan? El comparativa, el es mayor, era un método abstracto. Y teníamos, en eso nos quedaban 3 procesadores hermosos, que era por uso en memoria, por orden de llegada, por prioridad. Y después teníamos la tarea que teníamos armada acá. ¿Estamos con este? ¿Se acuerdan más o menos de esto? ¿Alguna duda que les haya quedado de este? Ahora para aprovechar. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, ninguna. ¿No ninguna? Bueno, entonces vamos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, en esta tarea, tengo que cambiar la forma en que ordeno. Ahora, y si acá yo lo tomo, fíjense que acá me pasa parecido a los empleados. La forma de calcular el sueldo era la jerarquía y la forma de ordenar es la jerarquía. Entonces yo no puedo cambiar de vuelta, me pasa lo mismo. Si yo tengo un procesador 1, la computadora apunta a este procesador, un administrador apunta a este procesador, y yo creo un procesador 1 de vuelta, a ver si me digo por acá, no. ¿Qué pasa? Hago que el procesador apunte al otro, es muy parecido a lo que nos pasó con el nombre persona, lo pierdo yo, ¿sí? Entonces ahí siempre me pregunto, ¿qué quiero cambiar? Para poder cambiarlo y que esto impacte a los demás. Tiene que ser un atributo. En el procesador, ¿qué es lo que quiero cambiar? La forma de ordenar las tareas. ¿Estamos de acuerdo? Clic. Sí, sí. Sí, Bien. sí. Entonces, una de las formas muy simples que hay en el procesador es que si nosotros lo miramos al procesador original, versión 2, y vamos a crear un procesador 3, ¿dónde está definida la forma de ordenar las tareas cuando lo hicimos? Fíjense que acá, hasta acá, tenemos por acá, hacemos en esto,
Vengo para acá, vamos a cerrar todo esto si no lo pierdo. Fíjense que en nosotros se acuerdan que dijimos que el procesador, array list estaba ordenado siempre. Entonces, en nuestro procesador guardaba las tareas, las ejecutaba, sabía lo que estaba, pero también el procesador se encargaba de ordenar ese array list. Ahora, en vez de encargarse él de ordenar el array list, lo vamos a delegar que otro se encargue de ordenar eso. ¿Me siguen? Yo quiero cambiar eso. Entonces, una forma de decir es, bueno, en vez de ordenar yo, para poder cambiar la forma, lo delego y creo una cola de tareas. ¿Vieron cuando le dimos estructuras en práctico? Sí. Creo una cola de tareas y digo, una cola de tareas, ¿qué tiene? Y vamos a tener, va a ser muy parecido, el procesador tiene una cola de tareas, tiene una array list de tareas. Le pongo una array list de tareas, le puedo agregar y sacar tareas, fíjense que va a ser muy parecido. De nuevo, copio y pego para que simplemente vean el ejecutar no. Tiene tareas, sí podría ser. El agregar tareas también, porque él agrega a la cola de tareas. Tengo por acá la cola de tareas y lo pongo acá. Siempre yo trato de copiar y pegar para que vean que el código sigue siendo el mismo. Fíjense que acá el es mayor no lo tengo. Entonces estaba en procesador. El es mayor era hasta raro si lo vemos ahora. El es mayor. ¿Por qué un procesador tiene un es mayor? Lo saco de acá, lo pongo en cola de tareas. Y acá creé una clase que se encarga de mantener un array list ordenado. Fíjense que, como es abstracto, la clase va a ser abstracta. Tengo el array list, me falta el constructor, que va a ser muy parecido, el source generar constructor, que es la de tarea, con las tareas, no, sin las tareas. Acuérdense del array list, lo vieron con Marcelo, me dijo en la práctica. No lo paso y digo tareas, devuelve new array list de tareas. Creo el array list. Si tiene tareas, sigue siendo, si el tareas size es mayor que 0. Perfecto. Agregar tareas sigue siendo lo mismo. La agrego, si no la encuentro, recorro todos y dejo el es mayor como es abstracto. ¿Qué hice ahora? Corrí todo el manejo del array list de ordenado, lo puse en una clase nueva que sería parecido al calculador que hicimos el empleado, pero acá es el ordenador, si lo quieren ver, o la cola de tareas que tenemos acá. Entonces, ¿el procesador qué tiene ahora? ¿Y qué me cambió? Que en vez de tener un array list, tiene una cola de tareas. Entonces, acá podríamos, todavía esto no lo puedo hacer, ahí lo vamos a ver. Acá voy a crear una forma. Y acá les voy a tirar un error porque justo desaprobé a varios al final. Al ejecutar tareas, ¿qué le pregunta? En vez del tamaño, le pregunta, che, ¿tenés tareas? Si la cola tiene tareas, porque es en booleano, directamente le pido, dame la primera, que es lo que me falta, que antes era el get 0, ¿sí? Entonces, ¿qué sería dame la primera? Y la borra la primera, tendríamos que hacer estos dos. Ven que yo necesito estos dos métodos. Entonces vengo con la tarea. Obviamente no habíamos hecho ningún método para obtener. Public tarea. Get primera, vamos a llamarlo. Y que sea si, fíjense que acá adentro sí, tareas.size es mayor que 0. Me aseguro que haya alguna. Digo return tareas.get en la posición 0. Si no, hay que volver a algo siempre, return null. Y acá lo que podríamos decir, eliminar primera, public, void, remove, no, borrar primera. Fíjense que ni me preocupo porque haya número. Le digo, dame la primera y la borro. Digo, si tareas.size, el control del arreglo quedó ahora en cola de tareas, tareas.size es mayor que 0. Si eso ocurre, digo, tareas, sigue siendo un array list, remove en la de la posición 0. Fíjense que este código lo cambié a cola de tareas, entonces ahora el procesador puede decir directamente tareas.get primera, dame la primera, y tareas, borrar
La primera. Fíjense que todo lo que nos quedaba antes de ArrayList, ahora el procesador ni sabe que tiene un ArrayList adentro. Tiene esta estructura que se encarga del ordenamiento. Ese es el importante. ¿Tiene tareas? ¿Qué hace? Le pregunta directamente. Tareas, punto, tiene tareas. Le pregunta al otro. Al procesador le pregunto, ¿tiene tareas? ¿Qué hace? Él se fija en el de al lado si tiene. Add tarea. Todo esto desaparece ahora. Porque ahora simplemente a su forma de guardar tareas le dice punto add. Le agrega a su forma. Y listo, el es mayor no lo tengo más acá. Y en base a esto me desaparecen los subprocesadores. ¿Pero qué me pasó? Cola de tareas es abstracta. Porque no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo? Vamos a hacer la cola de tareas que ordena por CPU, que sería new class, cola tareas CPU, hereda de cola de tareas. Vamos a ver una forma un poquito más linda incluso de reutilizar todo esto. Fíjense que el es mayor dice T1.get uso procesador es mayor que T2.get uso procesador. Y tengo la cola CPU. Fíjense de nuevo que es el procesador de CPU. Listo, lo elimino, ya no lo tengo más. El procesador por CPU. Ahora vamos a sacarlo. Después se puede hacer también, pero más que nada, así hago las básicas. Digo procesador cola de tareas. Bueno, tareas y memoria. Hereda de cola de tareas. Y automáticamente tengo que implementar solamente el es mayor. Entonces digo T1.get que dice memoria es mayor que T2.get memoria. Uso memoria. Las dos tareas. Listo, tengo mi cola de tareas por memoria. Elimino. Y vamos ahora por prioridad. New class. Cola. Tareas. Punto. Prioridad. Cola tareas. Punto no. Prioridad. Prioridad. Que herede de cola. Tareas. Hereda de él. Obviamente, y acá es más simple también. T1.get prioridad es mayor que T2 de prioridad. ¿Sí? Fíjense de nuevo. Es lo mismo que habíamos hecho antes. Pero como ahora lo movimos y encapsulamos el comportamiento en ese array list, algo tan simple como haber elegido un array list, nos limitó toda nuestra solución. Porque si lo pensamos ahora, el procesador se encargaba de ordenar el array list y al mismo tiempo de hacer las tareas del procesador, que era ejecutar las tareas. ¿Se entiende esa idea? ¿Cómo lo separo ahora? Parece muy lindo, es algo obvio ahora, pero al principio nos andaba bien y nos quedó re linda la solución. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Ahora viene el problema. ¿Qué pasa? Fíjense que acá yo creo todas las tareas, creo un procesador. Ahora no voy a crear un procesador, voy a crear un procesador común. Procesador, procesador no es más abstracta, que me queda abstracta, acá. Es más abstracta porque es una clase concreta. Fíjense que es muy parecido a lo que habíamos hecho con empleado. No tengo más errores, pero acá voy a tener algo horrible. Va a aparecer un error terrible. Ya les avisé yo. Que avisa no traiciona. ¿Qué pasó? Null pointer exception. Cuando yo intenté agregar una tarea, me dice que tareas no lo puedo invocar. Acá es la forma de leer el error. Porque tareas es null. ¿Qué pasa? ¿Por qué es null? Porque nunca la creamos cuando creamos el procesador. Entonces yo la tengo que crear la tarea. Entonces, ¿qué hago? Digo new tarea. Cola tareas. ¿Por qué esto estaría mal? Cola tareas. Así. Está mal acá. En Eclipse, obvio, me dice que está mal. ¿Pero por qué? Porque es una clase abstracta y no se puede instanciar. Está. Octavito dice. Bueno, sí. Octavio. Calculo que sí. Sí, es por el mail, no me di cuenta. No importa, no pasa nada. Cuando leo los nombres tengo que tener cuidado de no leer que si alguno se puso un nombre raro.
cuando es cola de tareas, es abstracta, no lo puedo hacer. ¿Sí? Acá les va a decir el entorno. Pero cuando lo hacen en un papel, no se los dice. Muchas veces nos ponen un new de clase abstracta, simplemente para iniciar el valor. ¿Qué tengo que decidir? Y tengo que decidir que el procesador por defecto tiene una cola de tareas de memoria, por ejemplo. Y por defecto las ordena por memoria. ¿Qué más puedo hacer ahora que los que nos faltó? Esa cola de tareas puede cambiar. Source, y ahí viene el asunto, generar getter y setter de la cola de tareas, entonces me dan una cola de tareas nuevas y me dicen, che, ahora tenés que usar esta cola de tareas nuevas. ¿Es así de fácil cambiarlas o tengo que hacer algo más yo acá? Si me dan una forma nueva. Es así porque por eso lo pusiste en un atributo. Por eso lo puse en un atributo, pero este tiene una trampa, como toda la vida. Fíjense que ahora no tengo más errores, funciona bárbaro, y dijimos que hice una de memoria. Fíjense que tendrían que estar ordenadas las tareas por memoria. Vamos a venir a la computadora. Acá. Tarea. Teníamos la tarea, están acá. Vamos a ver cuál era la memoria. La memoria era el segundo, entonces están ordenados 100, 20, 10, 10 y 1. Perfecto, anda. Pero si yo ahora digo procesador, ahora tengo esta ventaja, proc, punto. Antes de imprimir, le digo proc, punto. Set, tareas, y le digo new, cola, tareas. Y acá le vamos a poner por prioridad. ¿Sí? Le cambio la forma, quiero que las ordene por prioridad. Cuando voy a imprimir acá unos cartelitos, ahora van a ver por qué. Control V. Después. ¿Sí? Fíjense que acá no tengo otra que cambiar la cola y después imprimir. Acuérdense que cuando ejecutaba las tareas las borraba, por eso no puedo hacerlo dos veces. Ejecuta así, estaba bien, ordenadas por memoria. Ahora yo le cambio el procesador y ejecuto. No imprimió nada. ¿Por qué no imprimió nada? Si no imprimió nada significa que no tiene tareas. ¿Por qué no tiene tareas? Porque se pasó un nuevo objeto. Un nuevo Entonces, objeto. Bien, Danilo. ¿Qué pasó ahora? Generaste una nueva instancia. No es la misma. Exacto. En una nueva nuestro instancia. esquema, y por eso es importante, nosotros teníamos un procesador. ¿A quién apunta? Apunta ahora al objeto procesador. Este procesador, vamos los procesadores de arriba, si ponemos, tiene una cola de tareas, que se llamaba tareas. Tareas, que apunta a una cola de tareas. Que, no sé, tiene alguna forma. En este caso vamos a poner una cola de tareas para hacerlo un poquito más lindo. Más era de memoria. Vamos a cambiar un poquito el tamaño, si puedo ponerlo. Vamos a ponerlo 16. Cola, tarea, memoria. Ahí está. Que al mismo tiempo tenía, para hacerlo un poquito, mantener la herencia, una cola de tareas, ¿sí? Que era otro. Y este otro que teníamos acá adentro tenía un array list y tenía las tareas, me queda un poquito torcido, con el shift enlace derecho. Porfiado no quería que estaba así. Y él, cuando yo le digo procesador 1, agregar a tarea 1, le dijo a tareas agregarla, era una cola de tareas, le dijo al de arriba, ¿y qué terminó pasando? Acá adentro está la tarea de 1. Acá está la tarea. La T1 con los primeros valores está acá. Y así en el segundo voy a tener otra tarea y voy a tener el otro. ¿Qué pasó? Cuando yo ahora vengo y le digo new cola de tareas prioridad y le hago el set, ¿qué pasó? Le dije tareas, apunta a esta forma, que era una cola, tareas, CPU le dije, no, prioridad. Voy a crear un poquito chiquito para que entre.
cola de tareas por prioridad, que al mismo tiempo tiene una cola de tareas adentro, ¿sí? Y esta tiene su arreglo también. Y le dije, tareas, apunta acá. Deja de apuntar donde estabas y apunta a este. ¿Y qué me faltó hacer cuando hice este pasaje? Agregar las tareas. Agregar las tareas. Me faltó pasar las tareas de la estructura donde yo las guardaba a la nueva forma que me decía. Están las tareas, pero quedaron en otra cola pintadas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recorrer mis tareas y agregarlas una a una a la nueva cola de prioridad, a la nueva cola de tareas. ¿Qué es esto? Y fíjense que acá, cuando le digo el set, no es solamente cambiar, porque tengo que pasar, hay que pasar también las tareas de la cola de tareas anterior a la misma. Puede ser que no haya ninguna, pero tengo que pasar. Entonces, ¿qué digo? While. Vamos a poner tareas. Bueno, fíjense que tengo while. Voy a llamarlo tareas nuevas. Así se nota un poquito mejor. ¿Qué vamos a decir? While. Tareas, que es la que yo tengo. Tiene tareas. Mientras tenga tareas, ¿qué hago? Tareas nuevas. Punto. Add tarea. Tareas. Punto. Get primera. Le pido la primera. Tareas. Punto. Borrar primera. La pido y la borro. Y por último, digo que mis tareas, que es este pasito que hice acá, copié todas a la nueva, entonces lo que agarré, empecé a hacer que este apunte acá. Hice que este apunte acá, cuando la pasé. Cuando la borré, hice que este deje de apuntar, porque no está más acá en el array list. Hago eso con todos. Y a lo último digo, tareas se vuelve la nueva cola que me pasó. Entonces paso acá, tareas se vuelve tareas nuevas. Fíjense que lo encapsulé en set tareas, no tengo que tocar más nada. Voy a la computadora que ejecutamos y ahora sí me las va a ordenar por prioridad. Prioridad 100, 10, 20 y 2. Si le hemos puesto 1 por CPU, vamos a tener acá directamente tareas ordenadas por CPU. 230, 20, 10. Ahora, a la hora de cambiar, no necesariamente es cambiar el atributo. Quizás si yo tengo datos guardados ahí, tengo que pasar esos datos nuevos al nuevo atributo, que es lo que nos pasó con separar la cola de tareas. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? ¿Sí? No. Fíjense que lo que nos pasó ahora es similar a lo que pasábamos de regar el ordenamiento a cola de tareas. Y lo que nos termina quedando es una solución, bueno, ahí no lo había agregado yo, pero si hacemos bien por el orden y ordenar, nos va a quedar una solución armada de esta forma, ¿sí? Pero en lo que nos quedó acá nosotros hicimos la solución más simple, que es el array list, con cada una de la cola de tarea con CPU. Y ahí lo fuimos delegando y lo fuimos llevando. De nuevo, la solución era la misma, pero simplemente corrimos todo de la clase que teníamos en el caso del procesador a colas de tarea por CPU. Esta funcionalidad, ahora la cola de tarea, es la que delega y hace todo lo que sea responsable de ordenar tareas. E incluso la puedo usar para otra cosa que no sea procesador. ¿Sí? Si yo tengo que tener colas de tareas ordenadas, la puedo usar para cualquier otra cosa, no necesariamente dependiente del procesador, porque la hicimos genérica. ¿Sí? Entonces, en esta parte genérica que nosotros estamos trabajando, es la que yo puedo ahora cambiar y usarlo para distintas cosas. ¿Sí? Sin ningún problema, la puedo trabajar. Encapsulamos todo el ordenamiento acá. Podríamos haber hecho, por ejemplo, métodos para obtener una copia de la tarea, pasarlas, ¿sí? Pasar datos, podríamos haber hecho acá. En este método, podríamos haber hecho un método public void pasar todos, y acá le digo cola tareas de nueva, y que es similar el código. Paso de mis datos, porque yo estoy en cola tarea genérica, a la tarea nueva, que va a ser lo mismo que decir, hasta acá adentro podemos hacer for
Acá adentro sé que hay un arreglo int i igual a 0. Y más. Y menor que, en cuanto a esto, tareas.size. Acuérdense que acá tengo un array list. ¿Size? Agarro la tarea que yo tengo. Uy. Tarea TAUX se vuelve tarea.get de la posición 0. Y esta tarea le digo tnueva.add y que la ordene TAUX. Listo. Termino de pasar todas. Y como no me interesa y quiero tener vacío, digo tareas, se vuelve new array list. Y de esa forma piso el que estaba apuntando y no queda nadie. Apunto un arreglo vacío. Eso, o podríamos decir tareas.clear, que borra todos los elementos. Y listo. Sigo con el mismo objeto, no creo una nuevo y lo borré. No tengo más tareas yo. Pero las pasé a la nueva. ¿Qué gané? Que este procedimiento, con un for, con lo que sea, lo puedo usar ahora procesador. Y en vez de hacer esto, podría decir tareas.pasar, como llamamos, pasar todos a la cola de tareas nuevas. Los pasé y ahora digo tareas, se vuelve tareas nuevas. Yo tengo que apuntar al nuevo, si no pierdo todo. Y es exactamente lo mismo que veníamos haciendo, si no hice nada raro. Y lo cambiamos todo. No, hice algo raro, me faltó entonces igual pasar todos. Acá me faltó un... debo haber hecho un punto y coma mal. Acá, no. Y igual a 0, tareas.size. Get i. ¿Vieron que había hecho alguna macana? Ahora sí. A la tarea seguí, lo cambié todo. ¿Sí? Yo empiezo a cambiar cada uno y lo voy llevando. Yo puedo ahora delegar funcionalidades, o podría ser, por ejemplo, tengo la cola de tareas, el imprimir, tu string, que antes no lo podíamos hacer, tu string, public string, tu string, y acá imprimir, fíjense que acá estoy dentro de la cola de tareas, y decir, return, cola, tareas, y acá, acuérdense que el array list tiene tu string, entonces yo puedo decir tareas.toString, y eso me lo va a imprimir todo entre corchetes. Tengo hecho eso, y ahora vengo a procesador y quiero hacer un toString, digo public void public string toString, directamente digo return procesador, abro paréntesis para tener algo, más tareas, con la tareas nacional, no tareas, punto toString, más, cierro el paréntesis para que me quede prolijito y lo devuelvo. Entonces, en vez de ejecutar todas, que ahora en computadora podremos imprimir, y acá decir, imprimo el procesador, ahí se llama el toString, y acá, una vez que le cambié, lo imprimo. No es lo mismo, porque no lo estoy ejecutando, lo imprimo después. Entonces ahí podemos ver cómo van a estar ordenadas. Me faltó, a ver si alguien se da cuenta por qué no me imprime la tarea. Y me hace esto, fíjense que ahí están las tareas procesador, tiene con la tarea con un montón de tareas. Pero ¿por qué no me imprime los datos de la tarea? Porque imprime la posición de memoria. Imprime la dirección de memoria, pero ¿qué tendría que hacer para que me quede lindo y me imprima ahí la tarea? Que cada tarea tenga tu string también. Exacto. Vengo acá a tarea, no lo habíamos hecho originalmente. Vengo acá y digo public string, string, y acá yo digo, vamos a llamarlo return t, así nos queda más cortito. Y acá digo más, bueno, ya estamos, estos mismos, parecido,
Me faltó el más. Y devuelvo esto como lista. Guardamos acá, fíjense que cambié el toString y de golpe, sin tocar nada, me aparecen las tareas. Fíjense que acá están ordenadas por uso de memoria, 100, 20, 10, y acá están ordenadas por prioridad. Lo bueno de hacer el toString es que no necesito ejecutarlas para saber cómo estaban antes. Acuérdense que el ejecutarme nos agotaba. Pero usando el toString yo lo puedo ver y llevarlo en cada uno. Incluso en cada cambio que quisiéramos hacer, porque esto ahora computadora era. Yo podría hacer con las tareas por CPU y ahora cambiarlo de vuelta, porque se me antojó. Pasarle de nuevo con las tareas por memoria, prioridad. Hicimos CPU por prioridad, por memoria, fíjense acá. Las ordena de distintas formas. E incluso una de las cosas que también está buena, porque ahora se habilita, es que en el constructor que nosotros habíamos hecho, teníamos un constructor vacío, poder hacer un constructor que reciba la cola de tareas. Se use o no después, ya se puede crear como uno que ordena por CPU. ¿Sí? No necesariamente lo necesito ordenar por memoria siempre. Entonces, ¿qué le digo? Dame la forma que querés que yo lo ordene. Ya es un parámetro la estructura en la que la voy a guardar. Y de esta forma yo lo puedo trabajar y lo puedo modificar de distintos valores. ¿Está más o menos alguna duda, alguna pregunta de esta parte? No. ¿De práctico cómo vienen? Yo ahora le subo toda la grabación, esperen que la corto así ya. Corto casi nos queda por lo menos grabada esta primera parte de todo esto. Esto